Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. Hola, soy Guadalupe Olivares, productora de Aprendiendo Juntos, y estoy junto a Bernardo Sánchez Bataller, conductor de Aprendiendo Juntos. Este es un quinto episodio donde vamos a hablar de comunicación digital en tiempos electorales. Hola Bernie, ¿cómo estás? Bien, probando un formato nuevo. Vamos a ver si quienes nos escuchan desde Spotify y desde YouTube se copan con este formato. Seguramente después nuestra community manager Dorita Di Lorenzo les consultará a través de nuestra cuenta de Instagram. Pero hemos buscado algo distinto para seguir luego con las entrevistas que tenemos habitualmente. Bien, me encantó. Bueno, vamos a empezar un poco a hacerte un par de preguntas. Más que nada quería empezar por ¿qué es la comunicación digital? Es una muy buena pregunta, Guada, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral en el que de a poco las personas, y esto lo veo en redes sociales, comienzan a enterarse a veces también que este año votamos. Por ahí no tomamos dimensión de que cada 2 años tenemos elecciones, no siempre de término ejecutivo, es decir, eligiendo a gobernador, intendente, sino que a veces también tenemos las famosas legislativas para elegir a diputados provinciales o nacionales. Bien. Y en este caso hablar de comunicación digital en lo electoral es todo aquello que nos lleva a las estrategias que tanto los candidatos como sus equipos de campaña impulsan desde distintas plataformas, redes sociales, para llegar a ese electorado, para darse a conocer. Y algo que es muy importante y que muchos consultores políticos resaltan es que no vas a ganar una elección por estar en redes sociales, porque sabemos que los votos se cuentan en la urna, pero sí podés perderlas si no hay una buena gestión de tu comunicación digital. Claro, y es que considero que si no... O sea, hoy en día el auge de consumo de la sociedad no son las redes sociales, sobre todo. Entonces, si ellos no hacen una campaña, quizás no van a hacer ruido, por así decirlo, ni se van a mostrar, y eso va a disminuir su votación, ¿o no? Más allá, obviamente, teniendo en cuenta que lo importante es cuál va a ser su gestión. Seguro, pero si bien es cierto, y creo que a veces forma parte de un ideal de lo que imaginamos, que tiene en cuenta un ciudadano al momento de votar, esto que decís vos de cómo va a gestionar, de cuáles son sus propuestas, hay un componente que, aunque lo neguemos o no nos demos cuenta, que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo. No llega a ser como me gustaría que este candidato, esta candidata sea mi amigo, porque tampoco es eso, pero sí en yo elijo a esta persona porque confío en ella. También está eso, de realmente sentirte. Por eso se habla mucho de que el político en redes se busca con esta foto de tomando un mate con un vecino, con una vecina, alzando a un niño. Se podría decir, entre comillas, como más humanizada la situación, ¿no? Exacto. Muestra esa parte más personal de él. Hace tiempo, y ese fue uno de los quiebres que ha tenido la comunicación política, la figura del político era más bien la de la persona que se paraba frente a un grupo, gritaba, le pegaba a la mesa, era como ese líder que hablaba fuerte y que todos querían seguir. Y ahora ha cambiado un poco eso. Si bien en un discurso político siempre hay un momento en el que la persona levanta la voz, la gente aplaude y tiene que contagiar y entusiasmar, también se busca esto que decís vos, que es cierto, que es esto de humanizar, demostrar que en realidad la persona que entra en política, y acá los mismos chicos y chicas también que pasan por el programa, por el podcast, dicen que a la política se suma gente común y corriente, que no tiene nada diferente, sino que justamente es esta vocación de servicio, de construir desde la política, y el político en redes también busca mostrarse de esa forma. Bien. ¿Y cuándo pueden comenzar ellos con esta campaña, por así decir, publicitaria por redes? ¿En cualquier momento? Es muy buena esa pregunta, porque hay muchas
contravenciones últimamente, pues si vamos a lo estrictamente legal, bien, la campaña, tal cual la conocemos, es un mes antes de las elecciones. Ah, solo un mes. Claro, de hecho, en San Juan, que tenemos elecciones el 14 de mayo, recién un mes, 40 días antes, Bien. ya la justicia te autoriza a decir Guadalupe Olivares, intendente. Pero antes de eso, Sí, estamos en una instancia de pre-campaña. ¿Qué significa esto? Que todas las personas manifiestan su intención. bien, Entonces, seguramente habrán visto que dice Pepe Honguito, capital, Rivadavia. Claro. Entonces la persona ya empieza a mostrar en dónde va a trabajar bien, y eso nos indica que quizás después puede terminar presentándose para intendente, concejal, diputado por ese departamento, pero al menos ya vamos identificando una cara con un cierto espacio geográfico. bien. Y eso es muy importante porque recién hablábamos de cómo hacemos para convencer al otro. El trabajo de posicionamiento es lo que hace también que la persona, que el elector, nos tenga en cuenta en la oferta electoral, porque si yo no conozco a alguien, es muy raro que después lo quiera votar. Claro, Si no le he visto la cara, si no le he escuchado la voz, si no sé de dónde viene, a qué se ha dedicado. Entonces toda esta etapa que estamos atravesando entre el mes desde febrero, les diría, en febrero, marzo y parte de abril hasta que ya empieza la campaña, es posicionamiento de nombres y de caras. bien. Una pregunta. Digamos que podríamos hablar de que esta pre-campaña hace más hincapié en la presentación personal del sujeto que se va a postular a, y cuando empezamos con la campaña, bien, o sea, precisamente dicho, presenta más sus proyectos, cuál va a ser su gestión, qué fin tiene, ¿no? Totalmente. En este puesto. Esta primera parte sobre todo es muy útil para aquellas personas que son figuras nuevas en Bien. la política. Quien ya viene o que está actualmente en la gestión no tiene esta necesidad de que la gente lo conozca, porque ya lo conocen, pero aquellas personas que por primera vez se presentan o que quizás ya se presentaron en una elección anterior pero no fueron electos, sí aprovechan, como bien decís, esta etapa para mostrar su vida cotidiana, a lo Bien. que se dedican, si van a tomar un helado con sus hijos, si van con la pareja a hacer algo, muestran toda esa parte más social y como también resaltabas vos, cuando ya empieza la campaña, ahí sí se pone un poco más en modo de propuesta, de Bien. decir yo para el departamento, para la provincia voy a hacer esto, y ahí es en donde también la gente está más atenta, porque convengamos que cuando estamos a 3 meses, 2 meses de una elección, Sí, la gente tiene sus problemas cotidianos, está en Total. otra, entonces todavía no está muy interesada en lo que falta tanto para que ocurra. Ya cuando estamos más cerca de la fecha y sabemos que hay mucha gente que el día antes quizás elige a quién va a votar mal. o incluso entrando al cuarto oscuro, entonces por eso también la campaña en ese aspecto se hace bastante extensa, hay bastante tiempo, aunque después se acorta por lo grande que es el territorio, aunque parezca chica la provincia de San Juan. Bien. Pero bueno, en definitiva es ese el tiempo que tienen los candidatos para mostrar sus propuestas. Me imagino que es muy delgada la línea de dar un poco más de información, ¿no? Y ya quizás estar corrompiendo con esta norma. Mi duda es, en caso de que pase, ¿no? De que esa delgada línea se traspase por algún político, ¿hay alguna persona o alguna asociación que esté ahí al pie y venga y te llame la atención en caso de que ocurra, o generalmente no pasa de que te llamen la atención? Técnicamente debería estar respaldado por la justicia, debería haber un mecanismo por el cual si yo estoy colocando cartelería, pintando paredes o cualquier tipo de manifestación pública en la que estoy diciendo Bernardo Sánchez gobernador y todavía Sí. no estamos en tiempos electorales, si alguien presenta una denuncia en mi contra, técnicamente la podrían tomar y me podrían hacer problemas por eso. Bien. Por supuesto que no llega a ser algo tan grave, Ni legal, por o sea, supuesto no pasa. que es incorrecto por esto que hablábamos recién de los distintos tiempos, las etapas que tiene una campaña, Bien. pero no es lo que corresponde y de hecho hay municipios en los que está prohibido por ordenanza municipal pintar paredes Ah, y bien. sin embargo hay candidatos que igual lo hacen. Entonces, bueno, tiene que ver con esto de que muchas veces hay ciertas normativas que no se cumplen, pero en algunos casos terminan siendo sancionados. Claro, es que ahora que estamos hablando de esto, ¿no? Recuerdo que para la Fiesta Nacional del Sol me pasó de cuando iba en el trayecto ver mucha cartelería y
gente hablando por micrófonos, etcétera, y de ahí me hizo ruido, ¿no? Por esto de las pre-campaña, la campaña, y quedé con esa pica, ¿no? De saber si tenían alguna ascensión en el futuro. Y Bernie, por ejemplo, si yo quiero empezar a introducirme más en esto y quizás el día de mañana dedicarme a trabajar, ¿no?, en la parte digital para políticos, ¿vos tenés idea dónde se puede estudiar o algún lugar donde puedas recomendar? En este caso, las personas que se dedican a la consultoría en política en general provienen o de la comunicación social o de la sociología, de la ciencia política. Bien. Muchas carreras afines a las ciencias sociales, pero por supuesto que también, como ha ocurrido en este último tiempo y que la pandemia lo ha empujado mucho, hay distintas academias, institutos que funcionan de manera digital, es decir, Bien. que quizás tienen su sede en otra provincia y uno desde San Juan lo hace de forma remota, asincrónica, es decir, en los momentos que uno puede, ingresa, tiene material de estudio o videos, y de esa forma te dan ciertas herramientas. Siempre, y en esto me pongo un poco en defensor de lo académico, soy un convencido de que el hecho de pasar por una universidad Sí. te aporta mucho también desde el pensamiento crítico, desde la posibilidad de compartir con otros futuros colegas y con docentes que han tenido también experiencia y que conocen mucho de la teoría. Bien. Entonces, es un poco, si te interesa la consultoría en política, formarte en alguna disciplina propia de las ciencias sociales, Bien. o si no, este camino que comentaba recién de formación a distancia, que algunas herramientas también te proporciona. Bien. Y justo ahora que mencionabas la época pandémica, ¿no? Quería preguntarte si esto de la comunicación digital se hizo más foco en pandemia o post-pandémico, o crees que desde antes ya venía todo este auge? Es muy buena la pregunta porque muchas veces vemos que la pandemia sin dudas nos ha marcado, ha dejado cosas que antes quizás no hacíamos y ahora las hemos incorporado y ya quizás son tan naturales que no nos damos cuenta, pero al menos en Argentina, un momento clave para la comunicación digital en el campo de lo político fue la elección de 2015. Bien. Muy también impulsada por el estilo de comunicación que mostró en ese año Cambiemos, en el que ahí también ayudó mucho que las redes sociales ya eran bastante utilizadas. También hay que tener en cuenta esto, Bien. de que Facebook sí lo utilizamos desde hace bastantes años, Sí, total. pero después de a poco Twitter, Instagram empezaron a asomar, a llegar a Argentina y a sumar usuarios, pero anteriormente si alguien quería hacer su campaña ahí y no había usuarios de Argentina, no iba a tener mucho sentido. Claro. En cambio, en el año 2015 fue la primera elección en la que ya se empezó a considerar y a utilizar bastante, sobre todo por esta función, esta posibilidad que nos dan las redes sociales de microsegmentar el anuncio, es decir, que si quiero llegar a chicos y chicas que vivan en Rawson, que tengan de tal edad a tal edad y que les guste la música, el deporte y la vida saludable, Sí. llego. Bien. Que es algo que anteriormente con los medios de comunicación podíamos tener una referencia de cuál era la audiencia, cuáles eran los momentos del día en que esa radio o ese canal de televisión tenían más gente conectados, pero no era algo tan preciso como lo que nos dan las redes sociales, que sí Bien. nos segmentan y nos dan esa posibilidad de llegar a la gente que queremos llegar. Bien, genial. Para cerrar y hacerte una última pregunta, quería saber qué tips nos puedes contar o qué hay que tener presente, ¿no?, para realizar una buena comunicación digital. Creo que lo importante es tener en cuenta que las redes sociales son espacios de conversación. Bien. Muchas veces hay políticos que utilizan las redes sociales como si fuera un diario íntimo en el que cuentan algo y el receptor, el usuario, lo recibe. Bien. Y no tiene ninguna invitación a participar. Y distinto es cuando que hay muchos políticos, muchos funcionarios que lo utilizan bien, que es esto de proponer, ¿vos qué harías en este caso? ¿Cómo te parece que se podría llamar tal plaza, por ejemplo? Bien. ¿O qué es lo que está faltando en tu barrio? Es decir, preguntas que son simples, que en el marketing digital se conocen como call to action, este llamado a la acción, que al plantearte una pregunta también te deja ahí picando para que vos puedas buscar una respuesta y quieras compartirla. Bien. Ese es un gran tip. Otro tip también es esto que hablábamos anteriormente, de combinar un poco el contenido más duro, más político, más de propuesta,
con contenido más social, porque también, volviendo a esto de la importancia de generar confianza, es muy bueno que las personas vean esa faceta más social, más humana del candidato y no que lo vean como un robot que lo único que hace es política. Y después, por otro lado, otro tip que compartiría es que la redacción tiene que ser lo más simple y llana posible y no creer que el político tiene que hablar como una persona súper instruida y académica, porque en definitiva lo que tiene que lograr es que la gente en general, por más estudios o no que tenga, lo entienda. Y eso desde las redes sociales es muy importante. Bien, bueno, muchas gracias, Bernie. Gracias, Guada, y ya veremos en redes, en Instagram, estaremos atentos a ver si este nuevo formato de episodio les ha gustado. Esperemos que sí, gracias. Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Instagram y en Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.